Bienvenidos a Ellas Dicen. Las deudas, ay, 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 las deudas muchas veces nos agobian y no sabemos cómo poder reacomodar nuestras finanzas, incluso muchas veces nuestras vidas por las deudas. Por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos acomodarnos para que nuestros gastos y las deudas no nos ahoguen. Algunos salvavidas que existen para esas personas que están con las deudas hasta aquí, ni siquiera hasta el cuello, sino hasta aquí. ¿Cómo podemos salir de eso? Vamos a resolver todas esas dudas con una abogada espectacular que es como de esta casa, Andrea Rodríguez. Andrea, bienvenida a Ellas Dicen. Patricia, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los televidentes un saludo muy especial, hablando definitivamente de un tema muy importante porque posiblemente nadie ha estado exento de pasar esa situación, esas deudas, de estar con las deudas hasta el Así cuello. es que ustedes síganos a través de nuestras redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Pueden participar en nuestras líneas telefónicas para hacer las preguntas a la doctora o también pueden hacernos todas sus preguntas a través de nuestro Facebook, Live, y damos la bienvenida a todos los que hasta ahora están conectados por allí. Doctora Andrea, ¿por qué nos endeudamos los colombianos? ¿Cuál es la razón, digamos, número uno por la cual nos estamos endeudando? Pues Patricia, son muchas las causas. Considero en primer lugar la falta de cultura del ahorro. Quizás no tenemos tampoco una educación financiera, entonces aceptamos cuanto crédito nos ofrecen y pues a futuro no sabemos qué puede pasar. Nos podemos quedar sin trabajo, no podemos pagar las deudas por problemas de salud, incluso podemos afrontar un divorcio y es ahí donde las deudas terminan siendo un verdadero problema. E incluso, Patricia, conozco casos donde yo termino pagando deudas de otras personas. Ese es un tema muy importante. ¿Cuáles, digamos, las implicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a firmar un papelito donde decimos que somos fiadores o codeudores de una deuda que no es nuestra, que es de otra persona? Mire, Patricia, yo digo algo muy interesante. La verdadera prueba de amor no es aquella que se están imaginando. La verdadera prueba de amor es ser codeudor o fiador de una persona. Porque si esa persona, el deudor principal, no paga, eventualmente el codeudor o fiador va a estar obligado a pagar. Pero aquí hay algo muy importante y hay que hacer una diferencia entre ser codeudor a fiador. Cuando yo soy codeudor o deudor solidario, estoy al mismo nivel del deudor principal. Es como si me estuvieran prestando a mí. Exactamente, No me Patricia. la voy a gastar yo, pero es como si me la estuvieran prestando a mí. Tal cual. ¿Y qué pasa si el deudor principal no paga? Entonces, el codeudor o el deudor solidario va a estar obligado a pagar esa deuda y, por supuesto, lo pueden demandar y lo pueden embargar. En tanto, cuando yo soy fiadora de una persona, antes de que me demanden, se debe acudir directamente al patrimonio del deudor principal. O sea, hay una pequeña, digamos, Exactamente, diferencia. pero en ambos casos, tanto el codeudor como el fiador son objeto de reportes negativos en centrales de riesgo. O sea, igual si la persona principal que hizo este crédito, lo que sea, no lo paga, si yo soy fiador o codeudor, igual a mí me va a tocar ser responsable por esa deuda. Dependiendo del momento y muy importante, ambos pueden ser sujetos de reportes negativos en centrales de riesgo. Entonces conozco muchos casos donde la persona prestó su nombre como codeudor y fiador y terminó pagando una deuda ajena. Doctora, ¿nos endeudamos más las mujeres que los hombres? Mire, hubo un estudio hace muy poco que precisamente señalaba que los hombres se endeudan más, pero las mujeres también tenemos esa necesidad de endeudarnos, pero somos mucho más organizadas que los hombres. Y es que definitivamente la primera recomendación para todos los televidentes es que haya un muy buen manejo de las deudas. Es decir, cuando mis deudas son superiores a mis ingresos, ojo, ya hay un inconveniente. Pero ahí hay como que un porcentaje, o sea, ¿cuándo me doy cuenta que efectivamente esas deudas están, digamos, agobiándome o que yo estoy sobreendeudada? Creo que es un 30% del ingreso. Sí, y cuando se excede, cuando tú llegas a final de mes, vas a recibir tu pago y resulta que son más lo que tú debes pagar que lo que tú recibes. Entonces llegan las cuentas de los bancos y resulta que no tienes para tu comida porque tienes que pagar lo de los bancos. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener una educación financiera, porque es que
Las deudas evidentemente nos permiten, hombre, comprar, no sé, vivienda, hacer unas inversiones muy importantes, pero ¿qué pasa cuando no hay un buen manejo de las deudas? Pues ahí vienen las implicaciones jurídicas. ¿En qué sí vale la pena endeudarse? Bueno, yo considero que una de las deudas bien importantes es cuando yo hago una inversión. Por ejemplo, voy a comprar un apartamento y para eso realizo un crédito hipotecario. Ese apartamento lo pongo en renta y con los cánones de arrendamiento yo pago esa cuota. Pero ¿qué pasa, Patricia, si yo me voy a endeudar para un viaje? Como yo digo, una semana de placer por 2 años de pago. E incluso hay personas que pagan el almuerzo con las tarjetas de crédito y lo difieren a cuotas. Entonces hay que tener una educación financiera y mucho cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito. En ese tema de manejo de las tarjetas de crédito y de la educación financiera, yo creo que muchas veces ni siquiera miramos cuáles son las tasas de interés, cuáles son las implicaciones de una tarjeta de crédito, cuáles son las implicaciones de refinanciar una tarjeta de crédito. ¿Cómo podemos efectivamente educarnos y estar bien informados sobre todos esos temas? Lo más importante es revisar. Como dicen, hay que leer, porque como tú muy bien lo mencionas, hay un montón de tarjetas de crédito que cambian y varían dependiendo la cuota de manejo, el valor de la cuota de manejo, de los intereses, pero en la medida de lo posible, una persona que tenga más de 2 tarjetas de crédito, ojo, hay que revisar ese tema. Cuando nos llaman de los bancos y nos dicen, es que usted tiene muy buen manejo y que por eso entonces puede diferir a más plazo su tarjeta de crédito y le insisten y el banco le insiste y lo llaman a usted 10 veces de un call center a insistirle a que expanda o extienda ese tiempo de crédito. ¿Eso es buen negocio o eso es mal negocio? Depende de las condiciones. Lo que pasa es que estamos en una cultura donde nos dejamos llevar por el tema de, mire, usted es beneficiario de este crédito y en un momento quizás aceptamos, pero ¿qué puede pasar a futuro? Reitero, Patricia y televidentes, nos podemos quedar sin trabajo, podemos tener problemas de salud, incluso afrontar un divorcio. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues bueno, vienen las implicaciones jurídicas de estar endeudado. Si el banco le está insistiendo tanto, revíselo bien. Porque es que para el banco eso es un negocio. Por supuesto, obviamente, y es que las entidades financieras no son fundaciones. El negocio de ellos es prestar un dinero y obtener a cambio otro dinero. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de estar endeudada? Bueno, Patricia, son varias. En primer lugar, el cobro de intereses moratorios. Es decir, si yo debo pagar una deuda hoy, pero hoy no lo puedo pagar porque no tengo dinero, van a empezar a correr los famosos intereses moratorios, que son una sanción por no pagar de manera oportuna. Adicionalmente, puedo ser objeto de cobros prejurídicos. No sé si ha pasado en algún momento esas llamadas molestas de, señora Patricia, usted no ha pagado la cuota número tal. Y esos cobros prejurídicos pueden terminar siendo cobros judiciales, donde me pueden embargar los bienes. Y una de las implicaciones también muy importante, Patricia y televidentes, es el reporte negativo en centrales de riesgo. Bueno, ahí hay 2 temas. El primero, las llamadas molestas de cobranza a no sé qué horas de la noche, temprano en la mañana, a todas horas. ¿Hay manera, digamos, legal de protegerse de ese acoso, digamos, de las entidades financieras que pues contratan un call center para que haga los cobros y pues esos niños del call center lo único que están haciendo pues es su trabajo, que es llamar a cobrar, pero pues al fin y al cabo no sé si haya alguna manera como de protegerse? Claro que sí, Patricia, y precisamente la Superintendencia Financiera de Colombia expidió una directriz para las entidades financieras, porque definitivamente un deudor tiene derechos. Es decir, una persona puede deber dinero, pero no por eso se puede afectar su dignidad. Y esas llamadas, un fin de semana, un puente, lunes festivo, 7 de la mañana, lo llamamos del Banco X, pues realmente son molestas. Y en ese caso, si usted está afrontando esa situación, puede acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia y exponer su caso, e incluso también puede acudir al defensor financiero de su banco. Que también lo puede, digamos, explicarle cuáles son como los límites efectivamente para esas llamadas. Por ejemplo, las llamadas se deben hacer en un horario donde la persona se demuestre que está trabajando. Regularmente cuando se pide un crédito o un préstamo en una entidad financiera, pues yo debo dar certificaciones si yo trabajo o soy un prestador de un servicio. En esa medida, pues las entidades financieras y las casas de cobranza saben cuál es mi horario laboral. Entonces, definitivamente esas llamadas, porque son muchas las llamadas que en ocasiones ocurren,
ocurren, pues deben tener un límite y por supuesto se deben respetar los derechos del deudor. Bueno, otro tema que se tocó ahí fue las centrales de riesgo. Ay, sí. Una vez se entra una central de riesgo, ¿es posible salir? Pues es que este tema de las centrales de riesgo está siendo como una pesadilla para los colombianos. Lo primero que tenemos que mencionar es que todas las personas que tenemos una relación comercial y financiera estamos reportados. Lo que pasa, Patricia y televidentes, es que en Colombia hay reportes positivos y negativos. Los reportes positivos, como su nombre lo indica, dan cuenta de hábitos de pago saludable. Sin embargo, cuando estoy reportado negativamente, pues significa que yo no he pagado en tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo debo estar reportado negativamente? Pues bien, aquí es necesario hacer la siguiente diferencia. Lo primero que tenemos que determinar es cuánto tiempo la persona estuvo en mora, es decir, cuánto tiempo se demoró en pagar la deuda. Si yo tengo una mora inferior a 2 años, voy a estar reportado el doble de ese tiempo. Por ejemplo, yo estoy en mora en el pago de mi celular 2 meses y pago hoy 17 de julio. Como es una mora inferior a 2 años, voy a estar reportada el doble del tiempo, es decir, 4 meses. Okay. Y como voy a pagar, entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta el 17 de octubre se eliminaría ese reporte. O sea, por ley, digamos, sí, la ley. Por ley, entonces, el doble del tiempo. En este caso que estamos hablando de un ejemplo de 2 meses, los 2 meses me tienen el doble. Normalmente que retirar de esa central de riesgos. ¿Qué pasa cuando no? Ese es el problema, pero simplemente para hacer una claridad, cuando yo estoy en mora más de 2 años, el reporte máximo en Colombia hoy en día es de 4 años, pero esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Entonces yo he tenido casos de personas que tienen un reporte primero de 10.000 pesos, de 20.000 pesos, y sí, hoy en día se permite eso porque la ley que regula el tema de centrales de riesgo es la ley 1266 del 2008, pero cuando yo veo una inconformidad tengo varias instancias para reclamar. En primer lugar, puedo acudir a la entidad que me reportó, por ejemplo, el banco, la inmobiliaria. Incluso también puedo acudir a las centrales de riesgo. Y aquí viene un tema muy importante y quizás también otra recomendación para todos los televidentes, y es que soliciten su historia de crédito. Patricia, regularmente los colombianos no hacemos eso. Y hay muchos casos hoy en día que se están evidenciando en medios sobre suplantación de datos personales. Entonces una persona va a pedir un crédito y resulta que se lo niegan porque no es que usted tiene un montón de créditos, por ejemplo, en Barranquilla, y la persona ni siquiera ha ido a Barranquilla. Entonces, solicitar la historia de crédito me permite, entre otras, conocer cómo está mi historial, si debo o no debo y si eventualmente pues están usando mi nombre. Y para eso es muy sencillo, Patricia, puedo acudir directamente a las centrales de riesgo personalmente. Las más reconocidas son Procrédito, Datacrédito y Sifin, o también lo puedo hacer de forma escrita. Y muy importante, puedo solicitar mi historia de crédito una vez al mes de manera gratuita. De manera gratuita. Pero yo vuelvo e insisto, si sucede el caso en que, listo, yo pagué, ya se pasó el tiempo en que me tienen que sacar de esa central de crédito y no lo hacen, o sea, legalmente yo tengo algo que pueda hacer. ¿Qué debo hacer en ese caso? Primero solicito mi historia de crédito y digo, oiga, pero es que el reporte tenía que no haber sido eliminado y no ha sido eliminado. Entonces tengo varios caminos. Primero puedo acudir a la entidad que me reportó, por ejemplo, el banco. Mediante una comunicación escrita, le digo, oiga, señores banco, yo tenía un reporte con ustedes, yo pagué tal fecha, ya tiene que ser eliminado ese reporte. También puedo acudir a la central de riesgo mediante una comunicación. Y si en un plazo máximo de 15 días hábiles no me dan respuesta o la respuesta no es favorable a mis intereses, puedo acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿De qué depende? De qué entidad yo inicialmente presenté la queja. Pero eso, digamos, esos trámites lo puede hacer una persona sin tener que tener un abogado, contratar un abogado, o sea, simplemente a título personal puede hacerlo siempre y cuando todo eso quede escrito, firmado, lo ideal es tener la constancia y tal. Claro que sí. Y es que, Patricia, también viene un tema muy importante. En Colombia tenemos un derecho fundamental que es el derecho de conocer y actualizar mis datos personales. Es tan fundamental como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Entonces también puedo acudir vía tutela porque se pueden estar afectando mis derechos, en este caso el derecho al buen nombre, el derecho a conocer mis datos personales. Entonces mucho ojo con eso, pero eventualmente se puede acudir a un abogado experto en el tema.
¿Las deudas en Colombia caducan? ¿En algún momento pasan no sé cuántos años y ya no, eso ya está muy viejo? Sí, Patricia. En Colombia, las deudas financieras prescriben a los 10 años. ¿Qué significa esto de la prescripción? Si durante 10 años, por ejemplo, el banco no me demanda y yo tengo una deuda, después de ese tiempo se entiende que la deuda ya no es exigible. Pero aquí viene un tema muy importante y es ¿cuánto tiempo debe durar ese reporte de una deuda prescrita? Pues bien, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia han establecido lo siguiente: el reporte en esos casos será de 14 años. ¿Por qué? 10 años por el término de prescripción y 4 años a modo de sanción o castigo. O sea, de una vez pasen los 10 años, otros 14. En total son 14 años. En total 14 años. Pero es que esto es muy importante, Patricia. Yo recuerdo el caso de un señor que había sido codeudor del papá y el papá había fallecido. Y eso había sido hace 20 años. Y el señor estaba muerto financieramente porque él no había pagado las deudas, pero tampoco lo habían demandado. Entonces, en ese caso, el reporte era máximo de 14 años, ya tenía 20 años, entonces, por supuesto, acudimos a la superintendencia. Y se logró, digamos, sí, por supuesto, un feliz término. Claro, se demora, pero se logró. Como todo, se demora, pero se logra. Doctora Andrea, en el caso en que una persona esté hasta, como decía al principio del programa, no hasta el cuello, sino hasta aquí de las deudas, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo para hacerse? Sí, Patricia, hay muy buenas noticias para todos los televidentes que en este momento se sienten endeudados, y es que hay un salvavidas legal que se denomina proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Este proceso busca, entre otras, que una persona que está ahogada entre las deudas pueda negociar sus deudas con todos los acreedores. Pero aquí viene un tema muy importante, Patricia, y es que hay una serie de requisitos para poder acceder a esta herramienta. Primero, debe ser una persona natural. ¿Qué significa esto? Una empresa tiene otra herramienta para poder superar esta situación. Adicionalmente, esta persona que está con las deudas hasta el cuello no debe tener la calidad de comerciante. ¿Y cómo sé si yo soy un comerciante? Porque tengo un establecimiento de comercio o estoy registrado en Cámara de Comercio. Pero la ley me exige lo siguiente: el deudor debe tener 2 o más deudas pendientes de pago con 2 o más acreedores. Por ejemplo, le debo al banco y le debo al arrendador, le debo a la DIAN e incluso le debo a mi tía. Y cada una de estas deudas debe tener una mora superior a 90 días. Es decir, que durante 3 meses yo no he podido pagar. Si yo cumplo con estos requisitos, puedo acudir directamente, sin necesidad de estar acompañado con un abogado, puedo acudir a las notarías o a los centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y adelantar este proceso. ¿Y qué tengo que llevar, digamos, para justificar o para probar que efectivamente estoy en esa situación tan crítica? Lo primero que me exige la ley es una comunicación donde yo me presento y expongo la situación por la cual estoy en crisis económica. Y es que aquí reitero, nadie está exento de pasar por esto. Si los bancos se quiebran, ¿por qué no uno? Claro. Que uno no conoce, que uno Entonces, no es experto. Usted simplemente redacta una carta. Una comunicación. Conforme al Código General del Proceso, este proceso está regulado en esta norma que se llama el Código General del Proceso y tiene una serie de requisitos. En primer lugar, una comunicación donde yo me presento. Adicionalmente, relaciono cuáles son mis deudas. Y aquí, como dicen popularmente, quien sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene. Entonces, si yo sé a quién le debo, mire, haga la tarea ahora mismo. No sé, en una hoja en el computador, empieza a relacionar cada una de las deudas. Esto es higiene financiera, y si eventualmente usted quiere iniciar el proceso, pues ya va adelantando camino. Tenemos una llamada, don Jesús Perdomo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Bueno, miren, yo pienso que el sistema financiero de Colombia es un sistema... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Yo pienso que es un sistema muy malo, es un sistema, por eso es que proliferan los prestamistas por fuera, los gota a gota, todo esto, porque es que es muy triste que para acceder a un préstamo simplemente le pidan de todo, tiene que levantar uno, con el respeto que me den, hasta el tatarabuelo de fiador. Entonces es un sistema malo, pésimo, que instauraron estos bancos. Ahora, eso de que lo castigan de por vida, de que lo reportan, es inaudito, cuando desafortunadamente en Colombia hay créditos, hay créditos blandos, ya que tenemos un sistema financiero solamente corrupto que se apropia de las empresas, que hace hasta para vender y no soluciona nada, simplemente.
Pues don Jesús, muchas gracias por su llamada, muy buena su pregunta, y yo creo que ahí la pregunta importante es, efectivamente lo pueden a uno, digamos, quitarle a uno su vida financiera y crediticia de por vida por un reporte de estos. En Colombia es claro que no existen reportes vitalicios. Los únicos reportes vitalicios son los reportes positivos. Entonces, en el caso de don Jesús, si eventualmente usted siente que tiene un reporte que no corresponde a la realidad, lo primero, solicite su historia de crédito. Reitero, lo puede hacer ante Data Crédito, Sifin y Procrédito, que son las centrales de riesgo más reconocidas. Y si eventualmente usted advierte que hay una inconformidad, puede acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, dependiendo, e incluso instaurar una demanda. Tenemos una pregunta en nuestro Facebook Live. Blanca Hortensia Caro Martínez nos pregunta, cuando uno paga cuotas adelantadas y me quedo atrasada en una cuota, ¿me pueden reportar? En este momento, yo puedo adelantar pagos, eso es debido gracias a una ley. Entonces, hace algún tiempo yo no podía hacer pagos adelantados de un crédito. ¿Por qué? Pues porque a las entidades financieras les interesaba tener intereses moratorios, ¿sí? Y tener los intereses remuneratorios en este caso. Sin embargo, en este momento, hoy en día, si yo no pago una cuota, eventualmente me pueden reportar, pero no inmediatamente, Patricia y televidentes. Antes de que me reporten, me deben informar. ¿Qué significa esto? Antes de que la entidad, por ejemplo el banco, acuda a una central de riesgo, me debe informar. Regularmente esta información aparece en los extractos bancarios y se dice que si yo no pago, tengo 20 días para que esta entidad me reporte. Entonces, en esos 20 días, ¿qué puede hacer la persona? Hace el pago, lo demuestra, porque puede decir, oiga, es que yo ya pagué, mire que aquí ya está el pago demostrado, o eventualmente puedo incluso pues hacer todo en esos 20 días. Tenemos otra llamada, Juan Fernández, muy buenos días. Buenos días, una pregunta. Mi expareja, yo le serví de codeudor para un arriendo inmobiliario y ya no tengo relación con ella, entonces me gustaría saber qué puede hacer uno para retirarse de ser codeudor. Vale, muchas gracias. ¿Se puede uno retractar o eso es como un tatuaje, más arrepentido que un tatuado? En principio sí, la recomendación para Juan es acudir a la inmobiliaria para efectos de poder decir, mire, hagamos un documento para que yo ya no sea codeudor o deudor solidario, pero realmente es muy improbable que las entidades financieras accedan a esto, porque cuando yo en este momento digo, les sirvo de codeudora, les sirvo de fiadora, pues ya no importa qué va a pasar a futuro. Es decir, yo me separé de esa persona, ya no soy amiga de esta persona, yo dejé mi nombre y esas son las implicaciones jurídicas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación para Juan? Si bien es cierto, no tiene una relación con la persona, exíjale por lo menos los pagos mensuales que está haciendo, ¿sí? Eso es complicadísimo. Pero es la única forma, si eventualmente, pues, hay algún problema, él pueda demostrar que efectivamente existió un pago, pero ser codeudor o ser fiador es como un tatuaje. Sí, eso se ve más arrepentido que un tatuado, es un dicho. Tenemos otra llamada. Edgar, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Edgar, buenos días. Su pregunta. ¿Usted no van a dejar flores? No le estamos escuchando. No estamos escuchando a Edgar. Vamos a retomar la comunicación con él. Doctora, en el caso de las deudas que se pagan con otras tarjetas de crédito o con otras deudas, ¿cuál es el consejo ahí? Abrir un hueco y tapar otro hueco. Es una cultura muy colombiana, pero realmente no es sano hacer eso. En ese caso, la recomendación es poder, digamos, hacer una compra de cartera para que una entidad financiera recoja todas las deudas. Porque realmente eso va a ser una bola de nieve que no va a tener final, Patricia y televidentes. Porque me llega el extracto bancario, entonces, ¿qué voy a hacer? Saco la plata de un banco para pagar al otro banco y luego eso se va a volver en un ciclo. Entonces, la primera recomendación es no acudir a estas figuras de tapar un hueco con otro, sino tratar de cortar el problema de raíz. Y en esos casos podemos utilizar, por ejemplo, la compra de cartera. Y esa es una muy buena pregunta. El tema de la compra de cartera es algo, digamos, inteligente financieramente. O
sea, puede salvar a las personas de esos huecos tan impresionantes en donde pueden llegar. Es decir, hay varias alternativas cuando una persona se siente con las deudas hasta el cuello. La última, sin duda, es el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. La primera recomendación es tratar de negociar directamente con el acreedor, con el banco, con la entidad financiera, si es posible, porque es que las entidades financieras en principio pues tienen la obligación simplemente de desembolsar el dinero y ya obviamente recibir ese dinero nuevamente de regreso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, pero lo primero es trate de negociar directamente con el acreedor. Si no es posible, acuda a otra entidad financiera para hacer la famosa compra de cartera. ¿Qué significa esto? Que esta entidad financiera va a recoger las deudas que usted tiene con otras entidades financieras y usted en últimas va a terminar pagando solamente a un banco, no a 3 bancos, sino a un banco. Pero para eso se requiere obviamente un estudio previo. Y definitivamente si la situación es muy compleja puede acudir al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero cada caso debe ser revisado de manera particular. ¿Y cuál es el error más grande que cometemos cuando tenemos deudas? Quizás no tener un freno, Patricia. Quizás seguir endeudándolo. Entonces tengo una deuda de 10 millones de pesos, no sé cómo voy a pagar, entonces voy a pedir un crédito de 20 millones de pesos para pagar esas deudas. Entonces me pago 10, pero entonces me quedaron otros 10 y pues me los gasto. Exactamente. Entonces, sin duda lo más importante es tener una cultura del ahorro, tener una cultura de educación financiera y saber que si mis ingresos no son suficientes para pagar mis deudas, definitivamente hay una alarma que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en el tema de estas calificaciones que son ahora tan importantes, de las calificaciones crediticias, ya vemos que hay maneras, digamos, y herramientas, si estamos reportados, de efectivamente poder salir de ahí. Pero ¿cómo mejorar esos puntajes? ¿Cómo hacer para que esos puntajes puedan ser mejores y poder, digamos, tener una calificación que nos permita, digamos, acceder a créditos que sí son necesarios, de educación, sí, no sé, de una inversión? Claro que sí, y es que la historia de crédito y todo lo que mencionas de la calificación permite conocer yo cómo soy desde el punto de vista crediticio. Entonces, la historia de crédito es una hoja de vida. Yo con la historia de crédito sé, por ejemplo, si Patricia es buena paga o mala paga. Entonces, definitivamente, no endeudarnos más de la cuenta y pagar a tiempo, porque en muchas ocasiones incurrimos en mora sin querer. Y conozco casos de personas que se les olvida pagar incluso, aún teniendo el dinero para hacerlo. Entonces, siempre estar pendiente de los pagos y sin duda creo que sería el mensaje del programa de hoy, es no endeudarse más de la cuenta. En este momento usted puede tener un ingreso muy interesante, que puede decir, bueno, puedo pagar mis deudas hoy en día, pero es que no sabemos qué pueda pasar mañana. En este momento las empresas están despidiendo masivamente a muchos trabajadores, Patricia. Hay que tener su colchoncito. Claramente, y por supuesto siempre tener un plan B. Tenemos otra llamada. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, su pregunta, Carlos. Mira, lo que pasa es que yo hace un tiempo adquirí un crédito con una cooperativa. Esta cooperativa supuestamente le vendió se declaró en quiebra y le vendió el crédito a un banco X. ¿Este banco me puede cobrar al 2% sobrepasando la tasa de usura o debe de refinanciar ese interés que me tenía la cooperativa? Muy buena su pregunta, sí. Carlos. Carlos, definitivamente esta entidad financiera que tomó ahora su deuda no puede cobrar más allá de los intereses permitidos porque, como usted muy bien lo menciona, está incurriendo en usura. ¿Qué es la usura en términos muy sencillos? Es el cobro excesivo de intereses. ¿Qué es exactamente en porcentajes el cobro de usura? Bueno, eso depende, los intereses se dependen mes a mes y eso se certifica directamente de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, otra recomendación para todos los televidentes es, pueden buscar en internet, en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuál es la tasa máxima permitida. Cuando se excede de esa tasa, por supuesto se está incurriendo en usura, que por cierto también es un delito. Entonces, definitivamente ellos no pueden cobrarle más de la tasa permitida y si eventualmente lo está haciendo, sin duda usted puede acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia
porque en este momento la entidad que tiene la deuda es una entidad financiera. Además, doctora, yo creo que muchas personas cuando sienten que están con estas deudas, a veces lo que quieren es como esconderlo y no afrontar el tema. Y yo creo que lo más importante y un mensaje muy claro es afróntelo. Hay muchas herramientas, hay manera de negociar, hay manera de tratar de buscar otra solución, como todas las que hemos expuesto, pero el peor error es esconder la cabecita como el avestruz. Y sobre todo con la familia. Conozco un caso muy particular donde la señora está súper endeudada hasta el cuello y el esposo no sabe. Hay que afrontarlas. Pues, doctora Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, muy útil todas esas recomendaciones. A ustedes gracias por acompañarnos en Ellas Dicen y los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales, @Canal Capital, y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Muchísimas gracias. We'll be right back.